Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y vamos con la segunda parte de la jornada 5 de la Liga F con tres partidos de hoy sábado. Es Athletic Club Atlético de Madrid, ese Madrid Club Femenino Barça y por supuesto también ese último partido, ese Levante Sevilla. Y para todo ello me acompaña hoy no Lucía, que no ha podido estar, sino Julia, que ha estado hoy en ese partido, en ese Madrid-Barça y ha disfrutado la segunda parte. La primera ha sido un poquito menos disfrute para ti, con menos goles. Pero bueno, ha sido un partido bonito y a pesar de lo que luego comentaremos, ese gol polémico y bueno, claramente injusto que ha sumado el Madrid, un partido que para el Barça de cara a lo que viene esta semana de Champions, pues una buena toma de contacto. Hola, muy buenas Mario, muy buenas a todos los que nos estáis viendo. Un saludo para Lucía, que esta vez no puede estar aquí. Que sí, vamos a comentar estos tres partidos, sobre todo yo por mi parte el Madrid Club de Fútbol Femenino Barça, que desde luego goles no han faltado, sobre todo la segunda parte, que ha sido un baño del Barça. Al final, 8 goles en 45 minutos se dice pronto. Sí, tanto, y tanto. La verdad es que ha sido una segunda parte que nadie se esperaba porque lo lógico es que hubiera ganado el Barça, pero no que ganara de la manera que ha ganado porque ha sido realmente una distancia de muy, muy poquito tiempo y muchos goles. Pues tenemos por aquí a Alexa, Cibi, Alberito, que pregunta qué ha pasado con Lucía. Bueno, nada malo. Simplemente que hoy tenía asuntos familiares y no ha podido estar, pero estará seguramente mañana. Y si no, bueno, si ya la tenéis ayer, por ejemplo, en el vídeo del Real Madrid-Valencia, así que tampoco os preocupéis muchísimo por ella. Hemos cambiado de Jiménez hoy traemos a la fotógrafa, hemos dejado a la scouter fuera y bueno, también disfruté de la victoria ayer del Real Madrid por solo un gol, por lo que comentabas, porque al final pues es una derrota con una imagen no demasiado mala y sobre todo con un gol solo de diferencia. Pero primero vamos a hablar del partido del Atlético de Madrid ante el Atlético de Bilbao, el Atlético de Bilbao que en primera derrota que encaja en su casa, un partido que bueno, realmente lo comentábamos en la previa, que era una casi final para el conjunto bilbaíno, porque estaba a 5 puntos del Atlético de Madrid en la clasificación. Y bueno, una derrota, pues como ha sido al final, les aleja mucho de las posiciones europeas, porque son ya 8 puntos de diferencia con respecto al conjunto colchonero, que sigue la pista muy de cerca, de hecho empatado a puntos con el Real Madrid y con el Barça. En un partido en el que yo creo que ha ido de menos a más el Atlético de Madrid, empezó un poquito dubitativo, sobre todo con ese esquema que le planteó el equipo bilbaíno, con ese 5-3-2, sobre todo con esas tres centrales que creo que le ha costado un poco saber cómo atacarlas, pero a partir de la segunda parte sobre todo hemos visto un equipo mucho más cómodo y que ha conseguido una victoria que realmente da mucho valor y mucho mérito al inicio de temporada con 5 de 5 para un equipo que la temporada pasada ya se metió en Champions, pero no estuvo ni mucho menos a este nivel tan alto y realmente está jugando muy bien. Y otro partido más en el que en el que no encaja ningún gol y solo lleva un gol encajado en 5 partidos. Un rédito muy bueno para el equipo de Víctor Martín. Sí, son dos equipos que vienen haciéndolo muy bien durante estas 5 jornadas. Es verdad que ahora el Athletic pues, ha pinchado con el Athletic de Bilbao, ha pinchado contra el Athletic, pero en un partido en el que yo creo que han sido fallos más puntuales que otra cosa, porque por ejemplo Nanclares ha estado estupenda, como siempre, la verdad. También el Athletic ha tenido oportunidades que Lola ha sabido atajar muy bien y bueno, estamos viendo un Atlético de Madrid que les está sirviendo el ritmo bastante bien al Madrid y al Barça, que al principio como que yo por lo menos tenía mis dudas de, vale, bueno, sí, está claro que el posible competidor de la liga con el Barça será el Real Madrid, pero estamos viendo que el Atleti está ahí metido también con fichajes que bien, que están rindiendo y con una agibade brillante. Sí, la verdad es que ha sido un partido entretenido por parte del conjunto de Víctor Martín. Es verdad que le ha costado un poquito al principio del encuentro, sobre todo como lo decimos con ese esquema de tres centrales. Aquí tenemos ese esquema de David Aznar con el Claes en portería, tres centrales con Leire Baños metida como tercera central junto con Badir Torre y Nayal Andaluce. De laterales, mejor dicho, carrileras jugaban Nerea Nevado y Anel Expuru, Sara Ortega, Maite Zubieta y un poco por delante también Maite Valero. Y en punta esa doble punta con Naikari García y con Nane Azcona, un esquema diferente que de primeras le costó bastante digerirlo al equipo rojiblanco, en este caso el colchonero, pero luego durante el partido creo que encontró la forma de atacar, sobre todo con una Gibate que ha vuelto a ser otra vez la líder. Tenemos aquí el 11 también del Atlético de Madrid, con la portería Lola Gallardo, que ha cumplido hoy su partido 200 con la camiseta del equipo rojiblanco. Ya son su decimosegunda temporada, que es bueno una leyenda absoluta del Atlético de Madrid. Por delante, línea de 4, con Lloris
y Laurel Leal de centrales, laterales para Moraza y para Medina, en el centro del campo Gaby García junto a Tatiana Pinto y Fiamma Benítez, y en la izquierda Rosa Termín, que ha sido goleadora y ha sido para mí una de las más destacadas del partido, por la derecha Gibade, y en punta Sheila Guijarro. Realmente la novedad, que a mí me ha sorprendido bastante, es la suplencia de Boe Risa, que bueno, era una jugadora para mí fundamental en este equipo. Hoy no ha sido titular, de hecho creo que ni salió, creo que en la segunda parte. Y bueno, realmente ha sido un partido que el Atlético de Madrid le costó un poco al principio, pero luego ha conseguido sacar adelante el encuentro con mucha solidez y demostrando una vez más que es un equipo, primero, muy sólido en defensa y que luego en ataque también castiga cuando tiene que hacerlo. Sí, ahí estaba Silvia Lloris, que últimamente pues, no estaba dando su mejor versión, quizá después de volver del Mundial Sub-20, pero parece que ha encontrado su sitio al final allí en el centro de la zaga y lo ha hecho bastante bien, o sea, se ha mostrado bastante sólida, que al fin y al cabo pues es lo que se necesita también de una central y lo que necesita el Atleti. Y ha aguantado bastante bien, así que es una aportación para las colchoneras que les viene de lujo esta incorporación. Desde luego, al final creo que es un equipo que va encontrando poquito a poco la senda. Comentaban por aquí en el chat que le vuelven a llegar los goles antes que el juego, pero yo sí que he visto ya, otros partidos igual no tanto, pero hoy sí que he visto que el juego ha sido bastante más sólido, sobre todo en la segunda parte. La primera sí que es cierto que ha sido para mí del Athletic Club. Sobre todo porque al principio le ha sorprendido mucho esa presión adelantada con Sara Ortega, con Maite Zubieta y Maite Valero, que al final estaban constantemente encima de las centrales y les costaba bastante sacar el balón jugado. Es algo que lleva haciendo toda la temporada Víctor Martín y que, bueno, creo que poquito a poco mejorándolo, pero cuando hay un rival delante que te pone una defensa adelantada y que te pone una presión tan complicada, pues al final es difícil de superar. Pero luego, durante el paso de los minutos, creo que el Athletic Club echó un paso para atrás y a partir de ahí el Atlético de Madrid se creció más en el partido y sobre todo a través de Agibade, otra vez como líder del equipo en ese ataque, una Sheila Guijarro también muy protagonista en el día de hoy con un trabajo oscuro que también hay que valorar por supuesto y luego también pues un poco en matar en acciones concretas. Creo que cuentan que Clanclares no estuvo bien, es verdad que no estuvo del todo mal, pero por ejemplo en la jugada del gol y en alguna otra salida por alto sí que tuvo un poquito dubitativa. Creo que salió un poquito con miedo, tocaba el balón, no acababa de despejarlo del todo. Y por ejemplo, el gol de Rosotermin es un balón que ya deja un poco ahí suelto, le pega bien Rosotermin, luego el balón le verá que golpea la espalda de Madi Torre después de tocar en el larguero. Pero sí que es lo que le ha faltado en el día de hoy, más lo que comentaban por aquí, que tampoco ha tenido su día Madi Torre con el gol en propia, pero en general a mí sí que me ha gustado su partido. De hecho, voy a varias acciones del partido en las que ha parecido salvadora para su equipo. De hecho, otra acción anterior de Nanclares que se equivoca es Madi Torre la que salva ese balón bajo palos. Sí, o sea, muchas veces acaban pesando más los errores puntuales, pero bueno, si te cuesta un gol, pues es cierto que la gente lo destaca mucho más. Y veo un poco injusto que está el debate del gol. El primer gol es de Rosa Termín, es de Madi en propia puerta, que al fin y al cabo el gol, el tiro iba a puerta. Iba a puerta, Madi tiene mala fortuna, le rebota en ella y acaba en el fondo de la red, pero el partido de la jugadora no se puede tampoco oscurecer por eso. O sea, ha realizado un buen partido y son dos errores que, bueno, puede tener cualquiera. En el segundo también Nanclares sí que podría haber hecho más, porque está pegada al primer palo, pero no termina de taparlo bien y bueno, acaba siendo gol. Sí, al final coincido contigo en ese aspecto que has comentado sobre de quién es el gol o de quién no es el gol. Al final es un poco anecdótico. Para mí sí que es de Outermin, porque el balón golpea en el larguero y luego toca en Magui Torre, pero creo que ese balón iba a portería y para mí es gol de la canterana roja y blanca. Pero al final también estoy un poquito de acuerdo con lo que comenta Chris, que no ha estado tampoco hoy, pero sí que nos ha podido mandar un audio del partido. Sobre todo lo que nos dice es que un poco con Lexa, ¿no? Está en ese sentido de que llega los goles antes que el juego y yo creo que ella al final se queda un poco con la primera parte, que al final la segunda parte sé que es muy positiva porque el Atlético de Madrid domina, salvo quizá el tramo final del partido, que el Athletic Club sí que tiene alguna ocasión, por ejemplo el larguero que tiene la Andaluza y alguna otra llegada con peligro que tienen, un poco en esa búsqueda de conseguir el gol, pero para mí sin acabar tampoco de cercarlo demasiado. Y bueno, yo creo
que llega un momento en el partido también que lee también muy bien Víctor Martín, que es a partir de la entrada de Gio Garbellini, porque cuando estaba el 0-1, yo creo que también lee muy bien que el partido está para que el Athletic sea el que adelante líneas y sea el conjunto colchonero el que tenga ocasiones a la contra. De hecho, tiene un mano a mano que para la Anclares, también tiene alguna otra llegada buena la brasileña, que por cierto ha entrado en la lista de la selección brasileña para jugar contra Colombia en doble amistoso. Y bueno, realmente yo creo que el Atlético de Madrid le ha costado un poco al principio, como decía, esa presión adelantada, pero poco a poco se fue adaptando y bueno, sacó una victoria muy importante, más allá del rival, que también lo es, también un poco por sensaciones. Es que otro día más, es verdad que no es un juego brillante, pero es otro partido que ganan, ya son 5 consecutivos y la sensación sobre todo de que es un equipo que va a costar mucho ganarles, que lo que se vio ante el Rosenborg en la Champions, yo cada vez que veo un partido suyo me sabe peor, porque yo creo que el equipo, no te digo que hubiera ganado al Arsenal, porque eso ya son palabras mayores, pero yo creo que el Atlético de Madrid ese partido tenía que haber ganado 100% y si hubieran jugado al mínimo intensidad del resto de partidos, yo creo que lo hubieran sacado. Hoy la única que para mí ha estado flojita en el equipo ha sido Lauren, que ha estado bastante floja en algunas acciones, lenta, le ha ganado la batalla a Azcona en varias jugadas, pero no, ha estado muy bien, por ejemplo, Lloris, también está muy bien Medina o Moraza, y yo creo que es un poquito la pena, porque yo creo que este equipo, lo dije en su momento, que tenía plantilla de sobra para conseguir la victoria ante el Rosenborg, y yo creo que ellas, cada partido que juegan, se dan cuenta de que esa oportunidad fue una oportunidad desaprovechada completamente. No digo nada del Arsenal, porque eso ya hubiera sido otra cosa, pero sí que saben internamente que ese partido lo tenían que haber competido y tenían que haber llegado a esa final por ese puesto en la ronda previa a 2. Pero bueno, al final no lo consiguieron y yo sobre todo me quedo con esa sensación de que el equipo se ha levantado bien de ese golpe, que ha conseguido montar una línea regular muy positiva y nada, a ver hasta dónde puede llegar. La semana que viene es el derbi madrileño ante el Real Madrid en el Di Stéfano y realmente es un partido que se llega con ambos equipos pues prácticamente empatados, a puntos están y con un gol más el Real Madrid, con una diferencia de gol de un gol más que el conjunto colchonero, pero realmente es un duelo, bueno, pues de tú a tú entre dos equipos que parece que se iban a pelear un poquito de manera desigual, porque el año pasado el Real Madrid fue segundo con diferencia sobre el Atlético de Madrid, pero este año parece que de momento el equipo de Víctor Martín le sigue la pista muy de cerca y vamos a ver la semana que viene si no es capaz de darle la vuelta. Sí, por lo pronto el Atleti llega con, si no siendo el equipo menos goleado, casi casi creo yo. Lo están haciendo muy bien defensivamente. Habrá que ver si el Real Madrid Creo consigue que están romper. empatados en ese aspecto, porque el Real Madrid recibió la semana pasada el gol ante el Tenerife, el Atlético de Madrid lo recibió del Deportivo y el resto de partidos todos a portería cero. Así que un gol encajado cada uno, un gol más marcado el Real Madrid, pero están vamos, prácticamente calcados a sus inicios de temporada en cuanto a resultados. Es verdad que en sus sensaciones sí que me ha parecido mejor el Real Madrid, pero en Sí, resultados están iguales y llegan a ese partido igualadísimos todo. sí, yo creo que a las jugadoras, desde luego, motivación no les va a faltar, porque un derby siempre vas motivada, creo yo, vaya. Y más todavía si hay tantísima igualdad. Yo creo que puede ser de los derbis más igualados que puede haber, o por lo menos de más nivel de los últimos años. Así que yo creo que lo disfrutaremos bastante. Absolutamente, estoy de acuerdo con lo que comentas y ya lo veremos la semana que viene ese derbi. Tenemos por aquí en el chat que nos comentan sobre el partido. Dice por aquí la jugada del gol de Rosa Termín. Dice por aquí Lexa y Piero Gabriel que Nanclair lo atrapaba y es la espalda de Madi la que convierte el gol. Yo tengo mis dudas, la verdad, porque, a ver, puede que llegara a atraparlo Nanclares, pero no lo tengo tan claro. También Yo por aquí tampoco, ¿eh? dice Street que Gio siempre tiene un mano a mano por partido, hoy ha sido otro más y también lo ha perdonado. De hecho, lo comentaba en algunos directos que al final me parece que es una jugadora sobre la que pesa mucho protagonismo del Atlético de Madrid. Y bueno, realmente parece que ese protagonismo, aunque no está a su mejor nivel, tampoco está afectando tanto negativamente al equipo porque sigue todavía funcionando el ataque, sobre todo con la llegada de Ajibade, que está siendo la líder en la ofensiva. Dice por aquí también Piero que el caer tan rápido en Champions ha pesado. Sí, pero bueno, al final yo es que veo que este equipo es capaz de competirle perfectamente
Arsenal no lo sé, porque eso habría que verlo, pero yo creo que si hubieran jugado a este nivel, no veo tan fácil que hubieran ganado al Rosenborg como ganó el Arsenal, que al final tampoco lo ganó fácil, le ganó 1-0. Yo sinceramente creo que el Arsenal podría haber sufrido mucho más con el Atlético de Madrid, pero no fue así. Sobre el partido bueno, antes del partido del próxima semana, dice por aquí Steve 17 que Silvia Llores y Lauren Leal mejoró la defensa del año pasado. Sí, en general Lauren ha hecho un inicio de temporada muy bueno. Hoy para mí ha sido más flojita, ha estado más... no voy a decir dubitativa, pero sí ha estado un poquito más blanda o más lenta en algunas acciones. Y es verdad que Azcona es una jugadora que tiene un perfil rápido y un perfil de desborde y de velocidad que hace mucho daño a las centrales, pero yo la he visto un poquito perdida también a Laura en ese sentido, pero estaba bien Silvia Llores, también si no, estaba siempre Lola Gallardo al quite. Dice Piero que ve empate a 1 entre ambos equipos la semana que ve empate para el partido de la semana que viene. Pregunta a 17 que quién ha tenido rivales más difíciles en este inicio de liga. Pues para mí, sinceramente, el Atlético de Madrid, porque ha ganado al Madrid, ha ganado al Athletic Club también. Es verdad que Granada y Valencia y Sevilla, bueno, Granada, Valencia y Deportivo no han sido tan complicados, pero el Real Madrid para mí al final tuvo 2 primeros partidos fuera de casa ante Español y Betis que los solventó muy fácilmente. Luego le costó un poco con el Athletic Club, pero yo creo que lo sacó bastante adelante. No, bueno, sí que se puede considerar una visita muy complicada la que tuvieron ante el Tenerife la semana pasada, aunque la solventaron también con un gran resultado. Y ayer el Valencia. Al final yo creo que en global para mí lo tiene más complicado el Atlético de Madrid, pero no tampoco mucha diferencia. Un poquito mirando el ranking de otras temporadas, para mí sí, es más complicado el calendario del Atlético de Madrid, pero sí estoy más o menos que es muy similar y sensaciones, pues ya digo, quizá mejor el Real Madrid, pero en resultado empatados. Más cositas. Dicen por aquí Piero que esperaba más de Gio. Y dice que el Atlético de Madrid va a una racha no tan buena contra el Madrid a ver si convierte, no se refiere a Gio. Bueno, a ver, al final los partidos grandes son para las mejores jugadoras. Y Gio yo creo que es una jugadora que es un poco irregular, pero es una jugadora que si tiene el día te amarga el partido. Y el Real Madrid, yo creo que con Gio el año pasado no tuvo muchos problemas, pero otros años creo que, por ejemplo, cuando estuvo en el Levante, creo que le llegó a marcar en el... No sé si jugó ese partido en el Ciudad de Valencia, donde se jugó, pero recuerdo que Gio le amargó un poco la vida al Real Madrid en aquel partido. Y bueno, al final es una jugadora que vive un poco de rachas, pero que seguro que tendrá su oportunidad ante el Real Madrid y sobre todo en un partido que yo lo veo muy igualado. Y también no sé si afectará mucho, no sé si tú lo ves también, Julia, el tema de que juegue el Real Madrid la Champions el martes, si llegarán muy cansadas al domingo o no, también teniendo en cuenta que juegan el martes y vuelven a jugar otra vez el jueves. Con lo cual quizá sea un partido que el Atlético de Madrid es el único de la semana y van a prepararlo a conciencia. El Real Madrid va a tener un poco la vista el martes en el domingo y el domingo en el jueves. Eso quizá puede restarle un poquito de poderío al equipo de Torino. No sé si lo ves así. Sí, os estábamos comentando que para el Atleti pues, fue un palo pues, estar descalificados de la Champions, pero también, si lo ves desde otro punto de vista, te da mucho más descanso. Entonces, se pueden centrar solamente en el derby del próximo fin de semana. Entonces, por esa parte, tienen incluso un poco de ventaja. Ya veremos si Toril decide que hacer cambios en el Real Madrid. No sé si a lo mejor, al ser el partido que es y estar tan igualados en la tabla, prefiere apostar e ir con todas. Pero bueno, la verdad es que el Real Madrid, bueno, y el Atleti realmente también tienen un fondo de armario increíble. O sea, los dos se han reforzado bastante bien. Creo que mejor el Real Madrid. Y entonces yo creo que sí, posiblemente algún cambio haya, pero es que ponga quien ponga, yo creo que va a tener garantías de buen resultado. Así que ya veremos con qué nos sorprende. Pero sí, el partido yo creo que va a estar bastante bien y veremos. Sí, la verdad es que, bueno, como estabas diciendo, realmente creo que el partido va a ser muy igualado. No sé, también hay que tener en cuenta el fondo de Mario del Real Madrid, que es verdad que va a pechar un poquito los partidos de Champions, pero tiene una plantilla muy completa y ayer lo vimos contra el Valencia, que sacó un centro del campo completamente nuevo en el partido contra el Tenerife.
Veremos qué pasa con Toletti. Yo en principio creo que no es nada serio, pero tampoco podemos asegurar nada. Yo, por la sensación que tengo, creo que es un esguince de rodilla y eso pues igual no está para el derbi, igual no está para los partidos de Champions, pero yo creo que no va a estar demasiado tiempo fuera. Es mi sensación personal, ojalá que no lo sea, pero es verdad que al final puede afectar en ese sentido, aunque tampoco creo hasta qué punto puede cambiar eso el plan del Real Madrid, que tiene una plantilla, como decimos, muy larga en la zona ofensiva. Claro, o sea, es que Sí, sobre todo hablas de un cambio. Sale Toletti, pero es que entra Teria Belleira. O sea, que es que no es que entre una que digas, bueno, sí, vale, suplente. Es que es para mí, una y gran estaba Engelda sin jugar un centrocampista minuto que es ayer. que, o sea, que es que tienen cambios de sobra y de calidad. Entonces, ponga quien ponga, aunque sea suplente o suplente en ese Sí, no tan titular durante la temporada, es que son jugadorazas y van a dar un sí. nivel. La única cosa negativa, o no tan negativa, pero más duda es lo que comenta por aquí Alberito, que Olga, como no lo dosifiquen, va a petar. Es que lo comentamos en Sí, verano y es que sigue siendo una realidad. Es la única lateral izquierda de la plantilla. Y ese es un problema de planificación de plantilla que no acabo de comprender. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que han reforzado todo el equipo de la perfección, lateral derecha tienen tres, tienen delanteras de sobra, tienen centrocampistas de sobra, tienen centrales de sobra y tienen solo una lateral izquierda, que al final, como Olga no esté en un partido, puede poner a Ollane como jugó en la segunda parte, pero no es Olga Carmona. Al final es una jugadora que no juega en su posición natural y que te baja el nivel del equipo. Así que vamos a ver qué tal la temporada, pero en cualquier caso me parece que es una situación primero necesaria, porque creo que tienen, por supuesto, capacidad económica de fichar una buena lateral izquierda, pero en este momento tiene esa situación que la van dosificando poco a poco, pero en cada partido lo tiene que jugar ella porque no es lateral izquierda. Luego cuando ganan el partido la mandan al banquillo, pero en este momento no tiene recambio natural. Pero bueno, vamos con el siguiente partido de la jornada, que este ha tenido un poquito más de goles, más de emoción también y sobre todo también más de polémica arbitral, porque en el primer partido de la jornada realmente no ha habido demasiados errores arbitrales, por suerte, pero en el segundo sí que hemos tenido uno muy grave y es que el que ha propiciado el gol del Madrid ante el Barça. Realmente no hay discusión ninguna, el gol es bueno, clarísimamente ilegal, es un balón que sale por mucho, vamos a ver la imagen, que imagino que ya la habréis visto todos, que es una imagen bueno, muy clara, el balón sale por mucho y es un gol que no debería valer, sobre todo teniendo en cuenta que, vale, que no hay VAR, pero es que al final hay un árbitro y una linier y me parece imposible que no vean que el balón sale por lo que sale. Y es un error garrafal que por suerte luego no ha salido caro porque el Barça ha ganado la segunda parte con comodidad, pero es un error que ya digo, tiene que salir alguna vez caro porque creo que el nivel de arbitraje, más allá de que no haya VAR, tiene que mejorar en acciones como esta. Puede haber acciones que digas en directo es dudoso o no, pero es una acción que, bueno, tú igual desde el campo no lo veías tan claro, pero en televisión se veía en directo ya clarísimamente que el balón había salido bastante. Así que, no sé, cuéntanos un poquito cómo has visto el partido de Tallí, porque ha sido realmente un encuentro entretenido y también un poco sorprendente el resultado final, ¿no? sí. A mí, ya te digo, el gol del Madrid me pilló en la otra punta del campo, entonces desde donde estábamos sí que vimos que Cata se estaba quejando mucho, entonces pensamos, bueno, algo habrá pasado, ya vimos la imagen minutos después y sí que nos dimos cuenta de eso, de que había sido escandaloso, que había pasado, pues, ¿cuánto puede ser? Un metro casi fuera del terreno de juego y ya te digo, la Linier no lo vio, que bueno, que errores cometemos todos, pero ese era como demasiado. Puedes dudar en un penalti, en una falta, pero en un balón que sale tanto es un poco más para reflexionar, la verdad. Pero bueno, la primera parte, el Barça parecía que tenía dudas a la hora de llegar al área, o sea, llegaba, pero no terminaba de disparar, de lanzar con decisión y Paola ha parado unas cuantas, pero tampoco eran tiros dificilísimos, eran más bien centritos que atajaba con bastante facilidad, la verdad. Sí. Y está la jugada de Hansen, que es en el área. Yo según la vi no me pareció penalti, después ya al ver repeticiones sí que puede Sí, yo creo que parecer es más penalti penalti. claro, sí, sí, sí. La acción de Cometti sobre Hansen. Aquí tenemos la imagen del gol. Bueno, realmente creo que la imagen se puede incluso
hacer más grande, porque creo que el balón sale un poquito más. Es el donde lo he podido parar porque es muy complicado parar una acción así, pero bueno, se ve claramente que el balón abandona el terreno de juego y que es una acción, bueno, que no hay ninguna duda que el balón sale y que el balón que el gol no debió valer. Pero bueno, es la polémica de la jornada. Afortunadamente, como digo, no ha sido costoso en cuanto a puntos. Y el Barça ha conseguido ganar igualmente de goleada. Pero sí que es un error para plantearse muchas cosas porque, como digo, no es una acción que digas en directo puede haber dudas, porque la árbitra está bien colocada, la Liniers también está perfectamente bien colocada y me parece realmente injustificable que esto no se haya anulado. Pero bueno, vamos con el Sí 11 es de ambos cierto equipos. que Sí, dale. en esa jugada, la jugada del gol del Madrid, también hay un error de la defensa del Barça, creo yo. Mm. No sé si eran Torre Y y Jana. Esme. ¿Y ya no? ¿Puede ser? Bueno, Sí, hay porque por dos el lado de. Era que con el lado de Jana, yo creo que es Jana la que se equivoca, sí. y, y entra por allí Alegra, ¿puede ser? No, Que Melgar. remata. No, Ah, no, no, no. Vale, Melgar sí, es centra. verdad, cierto, Sí. esa es May, sí, es May, sí. Y remata a placer casi. O sea, Mm. entonces no sé si fue que al ver que el balón salió pararon, pero si no es por eso, es un error de la defensa que a lo mejor en Champions sí que te puede costar mucho más caro contra equipos de mucho más nivel que en esas Sí. jugadas te pueden hacer mucho daño. Ahora veremos también el 11 del Barça, también hay que comentar lo que comentaban por aquí en el chat, que es verdad que ese gol pues es ilegal y que no debió valer, pero también hay que comentar también que la primera parte del Barça no es buena, al final genera muchas ocasiones, pero no claras, el fútbol un poquito estático y la verdad es que algún error que otro que como dice Julia puede salir caro, aunque también hay que tener en cuenta que era un 11 con muchas rotaciones pensando en el partido del miércoles ante el City. Aquí tenemos el 11 del Madrid con Paola Ulloa en portería, tres centrales con Aldi Cometti, Nuria Mendoza y Mónica Hitman, dos carrileras, por la izquierda Laurita, por la derecha Alegra Poljak, centro del campo para Hildur Antonsdottir, la canterana del Barça, Esther Laborde y Flor Bonsegundo, y en punta Camila Melgar, una vez más la más destacada en ataque del equipo, y una Keila McKenna que ha tenido que hacer otra vez un trabajo muy sucio, constantemente sobre Ingrid Engen, que realmente no ha tenido oportunidad de intervenir en el juego. Una delantera que siempre da mucho trabajo sucio, que siempre lo da todo, pero que hoy no ha tenido para nada un día en el que ha tenido muchas opciones de intervenir en el juego. Y en el Barça, el 11, como decíamos, con rotaciones, en portería para Catacoel, centrales Torrejón y Engrid Engen, de laterales para Jana Fernández y para Ismail Brutz, dentro del campo Patrick Jarro, Kira Walsh y Vicky López, y arriba por la derecha Caroline Graham Hansen, por la izquierda Kika Nazaret y en punta Eva Payo. Realmente las novedades, pues la entrada de Vicky López, que ahí seguramente jugará el miércoles Aitana, si está recuperada del catarro. En la izquierda yo creo que jugará Pina en lugar de Kika Nazaret. Y sí que en las laterales pues serán seguramente Rolfo y Ona Valle. Y de centrales la acompañante de Engen será Mapi León. Pero el resto es el equipo más o menos de gala del Barça. Con un 11 que, más allá de que no tenga todas las titulares del mundo, sí que es un 11 de garantías para sacar el partido delante, pero aún así le ha costado mucho ante el Barça, al Barça sobre todo ante un Madrid que se ha plantado muy bien físicamente, ese bloque medio-bajo que le cortaba los espacios al equipo de Pera Romeo. Claro, lo hablamos del fondo de armario del Real Madrid, pero es que el Barça tampoco se queda atrás. O sea, que su defensa esté con Jana y con Jana, con Engin, con Torre y con Esme. Al final es una defensa que muchos equipos ya querrían tener. El centro del campo, más de lo mismo. En la delantera, bueno, Ayor que está saliéndose, que es cierto que Sí, hoy he es tenido un día un titular poquito más indiscutible. flojito, pero siempre Sí, marca. y la que tenía destellos, pero no me ha gustado por lo menos en la primera parte, ha sido Kika, que se la veía como con dudas. Sí. Intentaba jugar fácil, siempre el pase cortito y después sí que tenía destellitos de algún regate, pero poca cosa. Yo con Kika sigo teniendo todavía muchas dudas, no a nivel del que pueda ofrecer en el global en el Barça, pero sí en este inicio de temporada. Yo le sigo viendo como destellos, pero muy poquitos. La jugada del primer gol, por ejemplo, es una acción en que ya lo hace muy bien, aunque creo que puede rematar, aunque deja luego el balón bien para, creo que es Vicky la que viene, pero no sé, a mí Kika me sigue dejando un poquito frío. Es verdad que es una jugada debutante en el Barça, es su primer año, son pocos partidos, ha tenido pocas oportunidades igual, pero al final el Barça es que no espera a nadie y el caso de Kika Nazaret ya sabe que tiene que ponerse las pilas y cuanto antes, porque en este momento en el Barça están ávidos de jugadoras y en ataque en este momento pues tenemos
a Payor metiendo muchos goles, a Graham, la propia Pina también. Es verdad que va a tener sus oportunidades, pero tiene que subirse rápidamente al tren porque hemos visto jugadores en el Barça que no han llegado a hacerse ese hueco. El último ejemplo, por ejemplo, que llegaba con un gran nivel en el Barça y que no llegó a hacerse un hueco, pues Nuria Rábano, que estuvo una temporada, acabó bien, pero no acabó de convencer y se marchó después. Y vamos a ver si Nazaret no creo que pase lo mismo, pero que también hay que tener en cuenta eso, que al final el Barça, aunque sea muy buena jugadora, la temporada pasada creo que marcó en Portugal 20 y tantos goles, pues eso no indica nada porque luego llegas al Barça y es otro mundo. Pero bueno, vamos a leer un poquito comentarios por aquí en el chat sobre el partido. Comentaban también que Kika jugaba de falso 9 en el Benfica. Hoy también ha jugado la segunda parte de falsa 9. Pero aún me sigue dejando dudas. Su encaje en el Barça. Luego, evidentemente, con el paso de los partidos, yo creo que tiene nivel para adaptarse al Barça. Pero en este momento todavía sigue dejándome alguna que otra duda. Pilarica dice que el Barça cero tiros a puerta en el minuto 40. Muy, muy mala primera parte. Es cierto, sí, a pesar del gol, que evidentemente pues es lo que marca un poco el protagonismo de la primera mitad, que el Barça se va perdiendo 1-0, también hay que señalar un poquito eso, que el Barça realmente genera muy poquito, son ocasiones muy aisladas, una falta de Caroline Graham Hansen que se marcha afuera, algún centro lateral que se marcha arriba, pero realmente yo recuerdo muchas acciones en las que Ollana o Torrejón tocaban el balón prácticamente en la zona de la frontal del Madrid, pero no generaban nada porque tenían un muro delante que no sabían cómo encontrar la forma de superarlo. Y la única jugadora para mí, la que veía un poquito la cosa más clara, era Vicky López, que ante la posibilidad de meter un pase, pues arrancaba un poco en velocidad, buscaba una conducción rápida para meterse dentro del área y para generar algo de peligro, pero tampoco ha tenido la primera parte mucha oportunidad de hacerlo, aunque para mí ha sido la más destacada en ese primer tiempo. Más cositas por aquí. Dice Alberito que el penalti puede generar dudas, para él es claro, pero bueno, para mí no genera dudas porque es verdad que es un forcejeo de las dos, pero el momento que la defensora saca el brazo y derriba a la delantera, me parece que es penalti. Entiendo que en directo, como dice Julia, que al final estabas más o menos cerca porque estabas en esa portería, puede que Sí. te pareciera no tan claro por un poco el gesto, pero cuando ves repetida la acción en la televisión y ves cómo saca el brazo Cometti, para mí que se convierte en un penalti bastante claro, aunque bueno, entiendo que también haya gente que tenga sus dudas. Es una acción que para mí Claro, es o sea, clara, pero bueno, que entiendo en que... directo cuando sale Paola se ve que ella hace una acción perfectamente. Claro, lo que no se ve es el codazo de la defensora, que en la repetición ya te vas fijando un poco más y sí es más dudoso el penalti. Ahí ya puede ser que sí. Sí. También por aquí dice Inbima que hay que pensar que les falta velocidad de balón y tienen que engrasar a las jugadoras. Obviamente, pero al final es verdad que la primera mitad, pues el Barça también es lógico, porque piensan en el partido del miércoles, pero es una primera parte que el Barça, pues realmente da muchas facilidades a nivel defensivo, porque no solo la jugada del gol, sino anteriormente también Melgar había hecho mucho daño por allí. Creo que el entendimiento entre Llana y Torrejón no ha sido el mejor, y Melgar es verdad que es una gran delantera, una jugadora muy rápida y muy habilidosa, pero ha roto varias veces por esa banda y ha hecho mucho daño, entonces sí que cosas a mejorar, evidentemente estamos en la jornada 5, es un equipo que tiene su objetivo a final de temporada y que va a mejorar mucho durante la campaña, pero sí que también hay que señalar que la primera parte a nivel ofensivo no ha estado bien, pero tampoco a nivel defensivo. Dice por aquí Cibi que a Engel le gustó, le costó también un poquito al principio, era hasta un nivelón. Sí, al final Engel, esto es un caso paradigmático de lo que es complicado en el Barça. En su caso llegó como una pivote que podía aportar, se vio que como pivote no acababa de casar mucho, de repente llegó la lesión y la probaron de central y el rendimiento de central pues ahora mismo es una de las mejores centrales del mundo. El partido de hoy, lo decía con McKenna, realmente ha estado espectacular, no lo ha dejado en ningún momento, en este inicio de temporada está espectacularmente bien, es una jugadora alta, fuerte, que no pierde ningún duelo, que además es muy rápida, ahora mismo está a un nivel realmente muy muy alto y es una central que en el nivel que está ahora mismo, sinceramente, creo que le puede discutir y mucho la titularidad a Irene Paredes. En este momento creo que va a ser ella porque Totalmente. tiene más ritmo, pero a la larga no veo a Irene Paredes igual por delante de ella por mucho. Totalmente, sí, estoy de acuerdo en que el crecimiento,
descubrimiento quizá como central, le aporta muchísimo al Barça, sobre todo eso, con la llegada de las lesiones y que estaban muy centradas en la parcela defensiva del Barça. Y bueno, también al fin y al cabo Irene Paredes pues tiene una edad y necesita más relevos. Entonces sí, puede ser que Engen incluso le acabe ganando la partida y puede ser también que formen ellas dos la defensa del Barça, que vayan rotando. Tiene opciones y todas son de gran calidad, así que el Barça defensivamente tiene garantías de sobra. Sin duda, y al final creo que el rendimiento de hoy lo demuestra. Y bueno, ya por terminar también con algún comentario más, decían por aquí también que la mitad del 11 del Barça era el Barça B. Sí, el Barça B, pero es un 11 como he dicho antes, que tiene una calidad que ya quisieran muchos impresionante. equipos. Claro, que al final es verdad que igual juntar juntas a Jana, a Torrejón y a Smay Brooks pues son tres suplentes, pero que al final son tres jugadoras que en cualquier equipo de la Liga F, quitando igual Real Madrid y Atlético de Madrid, sean titulares indiscutibles. Porque son tres jugadoras de un nivel muy alto y que han demostrado en el Barça que por mucho que sean igual de suplentes, pues también hacen un papel magnífico. Pero bueno, la primera parte, como decimos, el Barça le costó muchísimo, se marchó por delante el Madrid con ese tanto de Alegra Poljak, primer gol que marca en el Madrid en su primera etapa fuera, bueno, en su primera temporada en el equipo madrileño. Y bueno, pues el Barça se marcha al descanso con ese 1-0. En el descanso no hace ningún cambio Pere Romeu, pero sí que cambia mucho la actitud del equipo. Y al final, sobre todo, creo que lo que más destaca del Barça, pues un poco que van mucho más verticales, que al final con Kika Nazaret como falsa 9, también intentan más veces centros laterales, más juego directo. En lugar de tanta elaboración de juego, también optan mucho por el tiro desde fuera. Y luego encima, comentaba por aquí Karim, que Paola Ulloa pudo hacer más en alguno de los goles. Yo estoy de acuerdo, creo que el primer gol creo que puede hacer más. El segundo de Kira Walsh creo que también puede hacer más. El gol de Engen también puede hacer más. Y diría que también en el de Vicky creo que también puede hacer un poquito más, porque son tiros que verá que van bien colocados, pero no van excesivamente potentes. Yo creo que ahí sí que hay algo más que puede mejorar, pero también es una cosa que ve el Barça, que al final en la primera parte prácticamente no prueban a Paola, en la segunda parte prueban a Paola y encuentran los goles. Sí, es lo que comentabas antes, que en la primera parte el Barça se encontraba siempre el muro con la defensa de tres del Madrid y Paola también, que bueno, no tuvo que trabajar mucho en la primera parte, pero ahí estaba también. Y al final el Barça, después del descanso, pues probó desde fuera. Si no haciendo pases no llegaban, tirando desde fuera era la solución y ahí la tuvieron, desde luego. O sea, de los 8 goles, no lo he calculado, la verdad, pero ¿cuántos han ido desde fuera? ¿3? Pues el primero creo que es de dentro del área, de Kira. El segundo es fuera del área. El de Vicky también es fuera del área. Yo creo que son 2 fuera del área. Pero sí son al final acciones que creo que puede estar mejor Paola. El primer gol llega prontito, en minuto 51. Un centro bueno de la derecha de Jana. Bien Kika Nazaret con esa dejada de primeras. También creo que comentaban aquí en el chat que es un poquito demasiado generosa, porque yo creo que es una acción que ella puede definir, pero bueno, lo hace muy bien, porque está muy bien la final de acción, controla, deja de primeras, y primero es un golpeo creo que de Vapayor, luego tiene otro Vicky, luego el balón le acaba llegando a Kira Walsh. Yo creo que ese primer gol de Kira Walsh golpea, creo que es en Cometti, no estoy seguro, pero creo que golpea un poquito ligeramente la espalda de Cometti, y es lo que hace que sea un poquito más complicado de parar para Paola, pero es la ocasión que el Barça al final empata, y a partir de ahí ya el Barça se impone. Kira Walsh se convierte en una jugadora que más allá de sacar bien el balón, de jugar bien con el balón, de dar fluidez al juego del Barça, también se prodiga más en ataque, que es una jugadora que se le pide mucho eso, o se le debe pedir más eso, porque sabemos que tiene esa capacidad para también destacar en ataque. Y bueno, marca ese primer gol, luego el segundo gol lo marca Walsh, Payor, la pase de Walsh, gran pase de Kira Walsh, la definición de Payor, que la verdad es que hace un control y una definición de primeras de pura 9 como es. Luego el tercero lo marca Vicky López, un golpeo de fuera del área que creo que también puede hacer algo más Paola, porque creo que va un poquito centrado, no es un golpeo tampoco súper colocado. Y luego ya el cuarto lo marca Alexia, en una jugada que también defiende un poquito mal el Madrid, porque es un balón embarullado, que se le queda a Alexia, luego que le pega muy bien abajo y es imposible para Paola.
El quinto gol lo vuelve a marcar Kira Walsh, que es otro tiro que yo creo que puede hacer más Paola, porque se le va por debajo de las manos, hecho un poquito centrado. El sexto es el de... ¿quién marca el sexto? El de... ¿Engen igual es el sexto? Lo miro. A ver. Lo consultamos aquí. Sí, porque tengo dudas. El El Engen, sí. de Alexia dicen por aquí. No, no, es Engen. Claro, El sexto es Engen. el que se atribuye también a Alexia, pero yo creo que lo marca finalmente Engen, que es ese tanto de córner, que bueno, también es una ocasión que el Barça, bueno, aprovecha un poquito esa debilidad defensiva del Madrid en este sentido, buen centro lateral desde el córner, y el balón se queda suelto, Engen lo pelea y Engen al final se impone. Yo creo que es Noruega la que al final consigue hacer el gol. Y que ahí luego, la defensa pues, podría haber hecho mucho más también. sí, O sea, sin duda, sin duda. ahí con contundencia Y afuera el balón. sí, y luego después de ese tanto de Engen, que ese es el 1-6, luego llega el de 1-6. Onavalle, el 1-7, que es una acción en la que ahí sí que creo que no puede hacer mucho más Paola. De hecho, lo mejor que hace es parar el primer intento. Sí. Y luego llega el octavo de Jana Fernández a pase de Onavalle, que bueno, ya es una acción de un equipo que se ha dejado ir completamente, de un equipo que ya está pensando en el siguiente partido y que se acaba llevando 8 goles, no voy a decir inmerecidos, porque al final son merecidos, porque baja los bajos y el Barça te pasa por encima, pero al final, por parte del Madrid, creo que es otro partido en el que tienen que sacar cosas negativas, porque me parece muchísimo encajar en 2 partidos 12 goles, y sobre todo si tenemos en cuenta que realmente en las 2 segundas partes de cada partido son 10 de los 12 goles. Al final reciben... No, perdón, son 11 de los 12 goles. Solo reciben un gol en la primera parte en el Atlético de Madrid y reciben los 8 en la segunda parte. Al final son, bueno, pues 8 y 3, 11 goles en las segundas partes. Eso habla de un equipo que físicamente se cae, que el entrenador no sabe levantarlo y que mentalmente también baja el bastón muy pronto, porque con el 1-2 de Payor es verdad que mentalmente, después del trabajo que estaban haciendo defensivo, pues se hunden, pero sí que me parece que llega un momento que ya directamente se van del partido y el Barça, como es normal, porque es un equipo que lo decimos siempre que es insaciable, en cuanto coge un poquito la senda del gol, en cuanto se encuentran cómodas, empiezan a disfrutar sobre el campo, es un equipo imparable y si el rival encima baja los brazos, pues se les come. Al final el Barça hace un trabajo muy bueno, pero creo que el Madrid que tiene que mejorar eso porque a nivel mental sobre todo da una sensación de un equipo muy muy débil, más de lo que debería ser un equipo como el Madrid. Al Madrid yo creo que le puede tranquilizar que ahora viene un partido relativamente asequible contra el Depor y después el parón de selecciones. Entonces ahí tienen como un paroncillo en el que arreglar todos estos problemas de, sobre todo eso, lo que comentas de la segunda parte, de bajar los brazos y entonces ir retocando, ir viendo cómo funciona, cómo sacarle el máximo partido a un equipo que la verdad es que mala plantilla no tiene y plantea buenos partidos y buen fútbol, pero al fin y al cabo los dos últimos partidos también es verdad que no han sido contra los colistas, sino han sido contra el Barça, ganador de la Champions y primero ahora mismo en la clasificación, y contra el Athletic, que está planteando también muy buen fútbol y va tercero. Sí. Entonces, por una parte se ha quitado ya 3 cocos, por así decirlo, y bueno, ahora le tocan equipos que deberían ser más fáciles y que podría llevar mejor. Bueno, A antes ver del si parón, lo mejora. comentabas antes, me lo decías fuera de micros, tienen primero al Depor, pero después tienen al Real Madrid antes del parón. También en casa del Madrid, en Fuenlabrada, y luego así que tienen el parón y van a Zubieta contra la Real Sociedad y luego reciben al Sevilla. Al final tienen un calendario que no le da mucha tregua. La semana que viene ante el Deportivo es verdad que es un equipo en teoría más inferior, pero hemos visto que ya ha conseguido puntuar a equipos como el Athletic Club, y por ejemplo al Barça le costó un poco ganarle también en ese partido. Así que al final tampoco se pueden relajar y es verdad que empezaron bien la temporada con 2 victorias consecutivas en casa, pero ahora son 3 derrotas consecutivas y tienen que poner cuanto antes fin a esa mala racha porque tienen al final ese trabajo que hacer. Y lo contrario del Madrid y lo del Barça, que al final comentábamos ante el Sevilla que tuvieron un mal día ofensivo, que marcaron solo un gol en 20 y tantos tiros que tuvieron,
pero de repente en 2 jornadas marcan 18 goles. Y al final lo decíamos en ese día, que puede que tenga un día, entre comillas, malo el Barça, que meta solo un gol, pero generando tanto, lo normal es que meta muchos más goles. Y en 2 jornadas marca 18 goles y ahora va ante el City con unas sensaciones de que es un equipo que se le cae los goles de los bolsillos y que va a ser otra vez ese equipo dominante, ese equipo que da miedo y que sobre todo ha demostrado que capacidad ofensiva tenía el año pasado ya y con la llegada de Bapayor, pues aún más. Así que los dramas de ese momento ya dijimos que no tenían sentido porque el Barça había hecho un partido bueno, había tenido un mal día de cara a portería, pero había generado mucho y todo lo que tengo 2 jornadas después, con 18 goles en 2 jornadas, que son, bueno, pues una barbaridad absoluta, lo que ha firmado el equipo de Pérez Romeu, que se marcha al partido ante el City como líder de la Liga F, con 2 victorias consecutivas por goleada, y en un partido que ha ido evidentemente de menos a más, y que ha conseguido acabar goleando de manera clara a un Madrid que bajó muy pronto los brazos. Sí, ahora, como decían después en zona mixta, están esperando encantados a que empiece la Champions, a ver si son capaces de revalidar el título y bueno, pensando ya en el partido contra el City. Así es, vamos a leer por aquí algún comentario más en el chat. Dicen por aquí Alberito que en el segundo o tercero el Madrid se desconecta ya del partido. Sí, yo creo que sobre todo con el tercero de Vicky y con el cuarto de Alexia, que se hagan un poquito consecutivos, se desconectan. Pero me parece que eso no se excusa, que al final el Madrid debe ser un equipo mucho más fuerte mentalmente y ya le pasó ante el Atlético de Madrid, que encajó en la prórroga, bueno, prórroga, en el descuento 2 goles. Cuando iba 2-0 el partido, encajó luego 2 goles en el descuento. Eso realmente tiene que mirárselo porque es un equipo que tiene que saber que hay que jugar hasta el minuto 90 de cada partido, no se pueden ir antes de los encuentros. Más cositas por aquí. Dice Camon que esta temporada es muy pesado. La matrícula Barça yo creo que se la ha cogido este año, pero ninguno de los equipos aguanta ni el físico ni la mente. Y lo repite Luprava, que dice que es complicado aguantarle 90 minutos al Barça. Obviamente, al final el Barça es verdad que un poco le aguantas ese ritmo, porque ya se ve que el Madrid, el Deportivo, el Sevilla han conseguido que acaben esas 3 primeras partes sin recibir ningún gol. Luego, evidentemente, el Barça acaba dándote la vuelta. Pero es que esa capacidad que tiene todavía el Barça de, aunque tenga el plan claro el rival de encerrarles, sabes que hasta cierto nivel te llega el físico. Y una vez que te baja el físico, el Barça te puede pasar por encima. Pero aún así, sobre todo el Sevilla creo que tiene mucho más mérito lo que consiguió porque aguantó ese bajón físico, supo sobrevivir a pesar de ello y supo competir ante el Barça sin llegar en ningún momento a irse del partido. Así que también por eso quería comentar el esfuerzo del Sevilla. Evidentemente que el Barça es un equipo que tiene más o menos cogido el estilo, porque ya saben todo el mundo cómo juega, pero es una cosa, como ya sabemos, sencillo, 45 minutos o más sencillo, 45 minutos, pero todo el partido es muy complicado para cualquier equipo aguantar ese ritmo al Barça, que no solo el Barça en sí, con la jugadora que tiene en el campo, sino también desde el banquillo, pues hoy te saca una Alexia Putellas, te saca también a Pina, te puede sacar también a Ona, Irene Paredes Irene Paredes y Rolfo, y te sacan del partido porque ya tienes un equipo muy cansado con las que tienes en el campo y te sacan ese potencial desde el banquillo y te dejan absolutamente anodadado. Cuenta por aquí Camon que también debería aguantar el City al Barça. Lo mismo, que el ritmo yo creo que el City se lo puede aguantar. Pero luego, ¿hasta qué momento? Pues eso ya lo veremos el miércoles. De todas maneras, el Barça también yo creo que de los equipos que ya se está viendo que le cuesta al principio, van mejorando poco a poco y yo creo que llegará un momento en el que ese esquema del rival tampoco les sorprende, se puedan atacarlo desde el principio. Dice aquí Lexa que han pasado de meter entre el 20 y el 30% de los tiros que a puerta que generaban al 66% los últimos 2 partidos. Es que ahí está la clave, que al final es que es, bueno, casi triplicar, si contamos en el 20 o duplicar con el 30. En 2 partidos ha conseguido el Barça pues quitarse de un plumazo toda aquella dudas ofensivas que se desató todo el partido ante el Sevilla. Pero bueno, ya acabamos con la jornada. Vamos ahora con el último partido, con ese empate a 0 entre el Levante y Sevilla, porque todos los goles se los llevaron el Barça y el Madrid, y nos han dejado sin ningún gol en este partido. Que no ha sido un partido aburrido, tampoco es un partidazo, ha sido un encuentro que ha tenido alternativas para ambos equipos, y solo ha faltado realmente el gol. La primera parte creo que ha sido más del Levante, la segunda para mí más del Sevilla. Pero realmente ha sido un partido igualado, bonito y ha estado al final emocionante. Hemos tenido hasta
goles cantados que no han sumado al marcador, porque hemos tenido sobre todo una falta al final de Laucia Corrales, que yo también la había visto dentro porque me parecía que iba espectacularmente bien, pero finalmente había sido fuera. Y también alguna del Levante, por ejemplo, recuerdo un tiro de Erika que verá que era fuera de juego, pero también es una acción que estaba anulada por fuera de juego. Pero es verdad que ha sido un partido que ha faltado un poquito de ambos equipos. Por parte del Levante, creo que la primera parte empezó mejor. Ahora comentaremos alguna jugadora que a mí me ha destacado. Sobre todo, para mí, la mejor del Levante hoy ha sido Estela Carbonell, que ha hecho un trabajo muy bueno por la banda izquierda. Y la otra jugadora que destacaría también para mí, pues aparte de Erika, una vez más, para mí ha estado muy bien Ángela Sosa. Creo que ha hecho un grandísimo trabajo la ex del Betis. Ha hecho para mí un partido muy, muy bueno. Y otra vez, evidentemente, Paula Fernández con la calidad que tiene, que ha estado espectacular y con ese detalle de calidad que os ha dejado. Pero un partido que para ambos equipos se acaba en empate a 0. Para el Sevilla es la segunda visita consecutiva puntuando. Ante el Valencia victoria, ante el Levante un empate. Y para el Levante, segundo partido consecutivo puntuando y sin encajar gol, que también es algo positivo para el equipo granota, que empezó un poquito dubitativo y de repente pues encaja 2 partidos consecutivos sumando. Y bueno, pues un resultado 0-0. Y es un partido que, bueno, no ha sido muy destacado, pero no sé, al final creo que ha faltado por parte de ambos equipos quizá un poquito más de empuje para acabarse con la victoria. Sí, yo de este partido poco puedo comentar. Yo creo que es un punto pues que al final a los dos equipos les acaba resultando beneficioso y ya veremos cómo se sigue desarrollando a lo largo de la liga, porque el Sevilla empezó bastante bien. El Levante sí es cierto que las primeras jornadas regulín y a ver, también es verdad que ha habido muchos fichajes, les han quitado a muchas jugadoras, entonces pues entiendo que tendrán que ir encontrando su manera de jugar ahora sin jugadoras tan importantes como puede ser, por ejemplo, Alba Redondo, que era su máxima goleadora, entonces Sí, al tendrán que ir final... encontrando Bueno, otros goleadores. el Levante ya lo hemos comentado todos los días, que al final es un equipo que ha hecho una reconstrucción completa y una reconstrucción pues bajando el nivel bastante de la plantilla, pero en cualquier caso, pues yo creo que es un equipo que más o menos todos los partidos sabes lo que te va a dar, que es un equipo que lo da todo, que intenta siempre llevar el balón, siempre intenta llevar un poco el control del partido. Le falta calidad porque al final las pérdidas, como dices, de Alba Redondo, de Andonova, de María Méndez, María. también se marchó en este caso Paula Tomás, son bajas muy importantes, también por supuesto otras sensibles como por ejemplo Gaby Núñez, que también se marchó el último día de mercado. Pero al final el Levante, pues con lo que tiene, compite siempre. Eso sí que hay que dárselo al Levante porque es un equipo que siempre compite. Aquí tenemos su 11 en el día de hoy con un cambio significativo, sobre todo en la portería, porque por primera vez en toda la temporada juega Tarazona en lugar de Holmgren. No sé si es que Holmgren está lesionada, en principio no se nada por parte del Levante, o también igual es una forma de darle la confianza a la cantera, que es una portera que al final, por mucho que Holmgren tenga un año de contrato y para mí sea una portera igual más consolidada, el Levante también tiene que mirar mucho al futuro y Tarazona es una propiedad y es prácticamente un patrimonio del Levante. Es una jugadora canterana, es una jugadora que lleva en el equipo toda su vida y que al final es lo que tiene que hacer el Levante, dar oportunidades a las canteranas y crecer a través de ellas. Y Tarazona es una portera, primero, consolidada ya en la élite porque es su tercera temporada con el Levante y además que es una jugadora de un nivel ya muy, muy alto. Luego junto a ella, defensa de 4 con 2 centrales, con Tere Mérida que volvía a jugar contra el Sevilla y María Molina, de laterales para Estela Carbonell y María Gabaldón, centro del campo para Ángela Sosa, Paula Fernández, Ana Torrodá y Daniela Arques, y en punta Ivonne Chacón junto a Erika González, un 11 también muy reconocible, la única novedad igual por la entrada de Daniela Arques en el puesto que suele ocupar últimamente la Mari, pero el resto es prácticamente lo mismo. Y en el Sevilla, el 11, que es exactamente el mismo que vimos ante el Valencia. Tampoco ha rotado mucho David Losada, tiene el equipo ya muy, muy hecho. Recuerda la temporada pasada, por ejemplo, en el Sevilla, Julia, que cada partido a veces era casi como un 11 diferente, con jugadoras diferentes, con muchas rotaciones. Pues en este inicio de temporada de momento ha encontrado la línea muy clara David Losada, en portería Suyastres, defensa de 4 con Raquel Morcillo y Débora García de laterales, defensa con 2 centrales de Eva Llamas y Diana Gómez, por delante Pamela González, Gemma Gili y Liza Redondo, Lucía Corral por la izquierda, por la derecha
Natalia Padilla, y en punta a Lucía Moral, mismo 11 contra el Valencia, y un equipo muy reconocible con hasta una, dos, tres, cuatro, cinco caras nuevas con respecto a la temporada pasada. Y bueno, Es para un mí 11 que le está funcionando, está dando unos buenos resultados. Vamos, llegó a plantarle cara al Barça, no era este mismo Sí, 11, sí. pero es un Sevilla que está mostrando una cara bastante buena. Sí, Entonces, parece que ha dado con la tecla Losada, la verdad. y ha dado pronto de con ella, porque te comentaba que al final el Sí. año pasado recuerdo muchos partidos que Cristian Toro cambiaba el 11, cambiaba de jugador de posición, que no encontraba esa forma de competir siempre, y parece que David Losada sí que lo ha encontrado desde el principio. Tenemos por aquí en el chat a Fran, que comenta que para él ha sido un partido tostón, un poco tostón, el típico partido que se pone las defensas a los ataques. Dice por aquí Fran que muchas luchas y pocas ocasiones. Nos preguntan qué tal Corrales. Bueno, para mí ha estado bien. Otro partido muy completo de Lucía Corrales. Empezó jugando de lateral izquierda, pero de extremo por izquierda. Tuvo un par de ocasiones muy buenas, sobre todo algún centro lateral en la primera parte que puso, creo que a Lucía Moral, que al final lo acabó de atinarlo. En la segunda parte, por la lesión de Raquel Morcillo, que se marchó en camilla con una lesión muscular, entró a pasar a jugar en la banda izquierda de lateral izquierda y funcionó también muy bien. Ahí es una jugadora muy polivalente, que tiene un recorrido muy, muy grande y que es una jugadora que siempre lo repetimos, que tiene un nivel muy alto y que tiene una progresión que pinta espectacularmente bien. Otra que pinta también muy bien es otra cella del Barça como Dragoni, que comentan por aquí que está volando. Bueno, la veremos esta semana en la Champions, en ese debut contra el Wolfsburgo, creo que debuta la Roma, un partido clave para el equipo italiano para ese primer partido de Champions. Fran dice que ha visto medianamente bien al Levante físicamente en el tramo final. Sí, la verdad es que yo también tengo un poco la sensación, cada partido del Levante lo vemos un poquito, al menos yo, con un poquito de más a menos, de que sabes que el Levante al final se va a acabar cayendo, pero hoy sí que es cierto que no se ha llegado a caer tanto el Levante. Físicamente ha aguantado bien, igual también por los cambios que han sido un poquito más pronto que en otros partidos ha funcionado mejor, pero sí que es verdad que estoy un poquito contigo que el Levante ha aguantado bien ese ímpetu físico del Sevilla, porque al final el Sevilla se acaba desde el banquillo pues a Fatou Kanté, sacaba también a jugadoras como Millaray Cortés y el Levante ha aguantado físicamente bien y ha sabido sostenerse arreón del Sevilla. Y bueno, también comenta aquí Fran que otra cosa menos mal que no hemos tenido que lamentar una lesión grave de Erika, que se le cayó encima del tobillo, creo que Eva Llamas. Una acción que además para mí ha sido la parada del partido, la de siempre de Suyastre, que hizo un paradón brutal a un remate de Erika, que le pega medio de tacón, un centro buenísimo de Paula Fernández, el remate buenísimo de Erika y la intervención también de reflejos de Suyastres, otra vez espectacular. Ha sido un partido otra vez muy completo Suyastres. Es verdad que tampoco ha tenido muchas ocasiones en las que brillar, pero siempre que tenía que salir, sobre todo con alguna contra de Chacón, ha estado muy bien saliendo. Y otro partido muy completo de la jugadora del Sevilla. Y bueno, pues continuando un poquito más con el partido. Como decía, la primera parte para mí es un poquito más del Levante. Sí que es cierto que un poco con el paso de los minutos el Sevilla se impone un poquito más con el ritmo. Llega a tener alguna ocasión, como decía antes, de Lucía Corrales que puede hacer el gol, pero es verdad que tampoco ha habido mucho. La estadística realmente lo que nos dice que en la primera parte tiros para el Levante 3, para el Sevilla 4, 2 saques de esquina para cada uno. Mm, Realmente el dominio ha estado muy repartido, en posesión ha estado más para el Levante, 57-43, pero tampoco ha habido ningún equipo que se impusiera del todo. Para mí ha sido un poquito más del Levante, pero realmente ha estado muy igualado. Y en la segunda, pues un poquito lo mismo. Sí que empieza mejor el Levante para mí. Tiene buena ocasión buena, sobre todo un tiro arriba de Ángela Sosa, también un golpeo arriba de Erika, un tiro fuera también de Erika, alguna atracción. Recuerdo también de la Arilla, que es un buen golpeo de fuera del área, que entra también en la segunda parte. Y el Sevilla, pues tiene un tramo para mí que es bastante bueno, de minutos 60 más o menos hasta 80 o así, que tiene un par de ocasiones buenas. La entrada también de Kanté le viene bien. Tiene también un golpeo bueno Padilla que prueba a Tarazona, alguna otra ocasión interesante. Pero es verdad que la igualdad seguía muy presente. La segunda parte de la estadística lo que dice es que tiros 4 para el Levante, 7 para el Sevilla, un saque de esquina para cada uno. Igualdad también en cuanto a entradas, en cuanto a casi todo. Realmente ha sido un partido muy, muy parejo y el empate me parece muy, muy justo.
Y es verdad que también podría haber acabado para cualquiera de los dos equipos, sobre todo para el Sevilla, con ese tiro de Lucía Corrales que se marcha por muy poquito. Otra que decían de Erika González, que también tuvo ocasión de marcar el gol. Pero al final yo creo que lo justo es el empate. Es un partido muy igualado, muy bonito y un empate para ambos equipos justo. Para el Levante, como digo, segundo partido consecutivo puntuando. Para el Sevilla también, segundo partido consecutivo puntuando y otra visita que consiguen sacar algo positivo. Y a seguir, en el caso del Levante, pues con un empate en casa siguen todavía sin ganar en casa. Para el Sevilla, pues la semana que viene volverán a jugar en casa después de 2 jornadas a domicilio y tendrán un partido que no va a ser nada sencillo, porque la semana que viene reciben al Levante Badalona, un equipo que también está en la zona alta, pero tienen que seguir en casa con ese buen rendimiento que de momento ha empezado muy, muy bien el equipo de David Losada. Y bueno, ya por ir terminando un poquito más con esto, realmente por comentar alguna cosita más del partido, pues el MVP, como decían por aquí, ha sido para Paula Fernández. Por ejemplo, SofaScore, perdón, se lo da a Esther Suyastres. Realmente creo que el MVP también se lo puede haber dado a Gela Sosa. ¿Por qué no también a Estela Carbonell? Y realmente ha sido un partido muy igualado, como digo. Un empate justo para ambos equipos y que desde luego, como dice por aquí Fran, tampoco tengo que hacer paradones Tarazona. Y que este punto lo debe ser bueno la semana que viene el Levante en Adeje frente al Concejo de Tenerife, que mañana jugará ante el Betis. Así que visita complicada también para el conjunto tinerfeño. La semana que viene tocará recibir al Levante. Así que, ¿algo que comentar, Julia? Nada más, este partido la verdad es que mejor que tú, ahora mismo no lo podía comentar nadie, creo yo. Y sí, vamos, por las estadísticas que se está comentando, desde luego sí, igualdad en todos los aspectos. Y bueno, lo que comentas también, Suyastres haciendo partidazos, no sorprende a nadie, creo yo. Y bueno, yo creo que también es una muestra del nivel de las porteras españolas, o sea, porque creo que jornada tras jornada al final acabamos hablando de Lete, de Cata, de Misa. Pero eso, también hay porteras, la misma Tarazona, que sí, que es muy joven todavía y ahora mismo ha jugado solamente un partido esta temporada, pero la temporada pasada lo que jugó lo hizo muy bien. Tenemos unas Ullastres que cada fin de semana está que se sale con el Sevilla y seguramente me quedaré en nombres anclares también. Sí, no, al final de verdad que el nivel de las porteras en España está muy alto. En este momento tenemos una jugadora bueno, es la titular, que es Cata, luego está Misa y el tercer puesto pues está muy disputado entre Lete, Nanclares, la propia Tarazona, como dices, también por supuesto Suyastres, que ya estuvo en su momento, que podía volver porque por nivel yo creo que se lo merece. Enid, cuando se recupere de la lesión, también estará en esa terna. Al final hay muchas porteras de muchísimo nivel y la verdad es que es un lujo disfrutarlas cada semana. Así que nada más, por aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. Agradecer por supuesto vuestro apoyo un día más y os recordamos como siempre que nos sigáis por aquí en Twitch, que también suscribáis al canal para seguir con el proyecto y por supuesto la gente que no haya podido ver en Twitch, que lo vea en YouTube, lo subiremos por supuesto mañana y que nos dejéis vuestro like, vuestro comentario, que os suscribáis al canal también por supuesto y también si queréis dejaros algún comentario pues que os ha parecido cada uno de los partidos, qué jugadores destacadas de cada uno de ellos, las acciones polémicas que os han parecido también y nada, ya cualquier cosita que nos queréis comentar, como siempre os invitamos a que nos dejéis ahí en el chat. Así que nada más, volveremos mañana ya seguramente con Lucía, ya os iremos contando, pero seguramente será también en directo en cuanto acabe la jornada. Recuerda, mañana hay 4 partidos, 4 del domingo, 2 a las 12, que son ese Granada Real Sociedad, también a las 12 tenemos ese Betis Discoteca Tenerife, a las 4 tenemos ese Español contra el Eibar y a las 6 tenemos ese Levante Badalona Deportivo que cerrará la jornada 5 de la Liga F justo antes de que empiece la primera semana de la fase de grupos de la Champions. Así que si no estáis ya suscribiros al canal, activad la campanita porque lo que viene por delante va a ser lo mejor de la temporada. Así que nada más, para no perderos nada, os invitamos a mañana. Adiós, un abrazo, hasta mañana. Adiós.